Hola, soy Rachel, bienvenidos a mi canal, espero que estéis súper bien. Hoy, como cada semana, os traigo un nuevo tutorial. En este caso será esta pulsera de macramé, muy fácil de hacer con un patrón muy sencillo y súper entretenido de tejer. Así que si quieres aprender a hacerla, quédate hasta el final. Y si te gustan las manualidades o el macramé, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Vamos a utilizar hilo encerado linasita de 1 milímetro de grosor. Aquí os dejo el código de color por si os gusta. Recordad que estoy realizando pedidos de hilos por metro, así que si necesitáis contactar conmigo. Antes de comenzar, comentaros que para esta pulsera vamos a utilizar 8 hilos, los voy a cortar todos del mismo tamaño para grabar, pero que sepáis que nos sobrará hilo, que obviamente guardaremos para próximos modelos que haremos con hilos reciclados y demás, pero que sepáis que tendremos hilos sobrantes, así que si preferís medidas más exactas para ahorrar hilo, sobre todo para las personas que compráis hilos por metro, os dejaré las medidas y posiciones de cada uno de ellos en la cajita de descripción. Si tenéis cualquier duda sobre esto o cualquier otra cosa, escribidme un comentario o un privado por cualquier red social, ya que estoy en todas, y os ayudaré en lo que pueda. Comenzamos cortando 8 hilos de 115 centímetros cada uno. Vamos a igualar sus puntas y vamos a medir a los 20 centímetros aproximadamente. Los ordenamos un poquito y donde hemos marcado lo vamos a colocar en la tabla con pinza, dejando esos 20 centímetros en la parte superior. Vamos a separar los hilos en dos grupos de 4. Localizaremos los dos hilos centrales que harán de hilos guías y con ellos también realizaremos el primer nudo. Para ello pasamos el de la derecha por encima y con el otro realizaremos nudo cordón sobre este hilo, diagonal hacia la derecha. Para ello pasamos por encima, por detrás y por el hueco que se forma. Ajustamos, tenemos el primer movimiento, el nudo cordón son 2, así que realizamos de nuevo el mismo movimiento, repetimos y ajustamos. Ya tendríamos posicionados los dos hilos guías. Comenzamos por el lado izquierdo, para ello localizamos el hilo guía central que sale del primer nudo que hemos hecho al inicio y sobre este vamos a realizar nudo cordón diagonal hacia la derecha con el siguiente hilo que nos encontramos, así que pasa por debajo y con él realizaremos los dos movimientos que componen este nudo. Si no lo conocéis, os dejaré un vídeo titulado Nudos básicos donde lo explico con mucho más detalle y lo tenéis en la cajita de descripción. Realizaremos el mismo nudo con los dos siguientes hilos que serán anudadores, así que pasan por debajo estos dos. Pasarán siempre por debajo del hilo guía para poder realizar el nudo cordón diagonal hacia la derecha. Cuando ya lo tengamos, veremos que hemos hecho una línea diagonal con estos tres hilos, los apartamos y haremos lo mismo pero en el lado derecho. Localizamos el hilo guía que sale de la parte central y los tres hilos anudadores que van a realizar nudos cordón diagonal hacia la izquierda sobre este hilo guía, del mismo modo que hemos hecho en el otro lado. Así que comenzamos a anudar por el primero hasta tener los tres nudos hechos. Ajustamos muy bien el último nudo y ya tendríamos los hilos posicionados para comenzar con el patrón de la pulsera. Comenzamos el patrón, vamos a apartar los hilos del lado derecho para empezar a tejer por el lado izquierdo. Para ello empezaremos por los dos primeros hilos que nos encontramos
El primero hará de anudador y el segundo hará de guía, así que este pasa por encima del anterior de esta manera, y con el otro realizaremos nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Los dejamos a un lado y con los dos hilos que nos quedan localizamos el hilo guía, que es sobre el que estamos anudando, lo cruzamos con el siguiente, que será hilo anudador, y con este realizaremos un nudo cordón. La idea es hacer un rombo, pero en este caso no quiero marcar demasiado esta esquina, así que voy a mantener el hilo guía en posición vertical de esta manera y después realizaré el nudo cordón vertical hacia la izquierda. Y en el segundo movimiento sí que voy a tirar del hilo guía hacia la derecha para marcar esta esquinita, ¿veis? Y cuando ya lo tengamos apartaremos los hilos del lado izquierdo y haremos lo mismo en el lado derecho. Para los que todavía no me conocen, pueden seguirme en Instagram y visitar mi página web. Realizo pedidos personalizados, también sets con los materiales necesarios para hacer las joyitas de mis tutoriales, hago venta de hilos y también envío a todo el mundo. Y si te está gustando este tutorial, no olvides tu like y suscribirte al canal si todavía no lo estás. Eso me ayudaría muchísimo. En esta parte vamos a unir los dos lados de la pulsera, así que vamos a localizar los dos hilos centrales, los vamos a cruzar de esta manera. Y con ello realizaremos nudo cordón diagonal hacia la derecha. Aquí podemos observar que ya tenemos la mitad del patrón y únicamente quedaría hacer la mitad restante para cerrar la figura. Dividimos en dos grupos para empezar a tejer por el lado izquierdo, donde nos encontramos con los dos primeros hilos. Un hilo anudador que sale de la línea diagonal y el guía marcando la dirección, así que pasamos el anudador por debajo y con él realizamos nudo cordón diagonal hacia la derecha. Como veis, estamos realizando una cruz. Cuando terminamos, únicamente nos quedaría hacer este mismo paso, pero con los hilos del lado derecho. Vamos a hacer la rayita que nos queda para terminar esta cruz, así que cogemos el anudador, pasa por debajo del hilo guía que marca la dirección y realizamos nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Cuando ya tengamos la cruz, nos quedará cerrar la figura. Para ello empezamos por el lado izquierdo. Antes de continuar, ajustamos bien el último nudo. Colocamos el hilo guía marcando la dirección en diagonal y con los dos siguientes hilos realizaremos nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Cuando hayamos terminado este lado, haremos lo mismo, pero en el lado derecho. Cuando ya lo tengamos, nos quedarán los dos hilos guías en el centro, así que lo que vamos a hacer para cerrar es cruzarlos de esta manera. Y realizaremos nudo cordón diagonal hacia la derecha. Algo así nos debería de quedar. Ahora lo que haremos es bajar los hilos y volver a posicionarlos para iniciar de nuevo el patrón. En esta parte tenemos que tener claro en localizar los hilos. Estos tres serán anudadores y este siempre será el hilo guía. De la misma manera que hemos empezado, pues vamos a seguir las mismas posiciones. Pero para ello tenemos que bajar los hilos y de nuevo dibujar esa línea que será el inicio de este nuevo patrón. Así que vamos a realizar nudos cordón diagonal hacia la derecha con estos tres hilos.
En esta parte también comentaros que yo no he añadido ninguna cuenta, pero podéis añadir cuentas donde queráis. Aquí ya tenemos el lado izquierdo, así que vamos a hacer lo mismo con el lado derecho. Y ahora sí, ya tendríamos de nuevo los hilos colocados para comenzar el patrón, así que en esta parte ya empezaríamos a repetir este patrón las veces que necesitemos para conseguir el largo deseado de nuestra pulsera. En mi caso voy a repetir el patrón 13 veces para tener un tejido aproximadamente de 13 centímetros. Yo la he hecho de 13 centímetros porque en los extremos quiero realizar un borde de varias líneas, entonces crecerá un poquito, la haré como de 15 o así. Aquí podemos directamente coger los dos hilos centrales y hacer un entorchado, o también podemos coger los 4 hilos centrales y hacer una trenza, o como en este caso vamos a realizar un pequeño borde. Para realizar este borde comenzamos por el lado izquierdo, localizamos el primer hilo del extremo que hará de hilo guía, pasará por encima del resto y con ellos vamos a estar realizando sobre el hilo guía nudos cordón diagonal hacia la izquierda, empezando por el primero, por el que tenemos más cerca. Cuando ya lo tengamos vamos a hacer lo mismo pero por el lado derecho. Cogeremos el hilo del extremo derecho, pasará por encima del resto haciendo de hilo guía y con los demás haremos nudo cordón diagonal hacia la derecha. Ahora nos encontramos con los dos hilos guías que también harán nudo cordón diagonal hacia la derecha. Ahora para continuar con el borde y para que cada vez sea más estrechito, vamos a descartar los dos hilos de los extremos. Como veis, los hilos van cambiando de posición. Este tipo de terminaciones también os puede venir bien por si alguna vez os quedáis con algún hilo corto. Siempre podéis hacer algún tipo de bordeado para bajar los hilos que os interesan para que queden en la parte central, para que hagan de guía y se crucen al final, y con ello realizar la extensión del cierre. Así que descartamos los hilos de los extremos y con el siguiente baja como hilo guía y hará nudo cordón con los dos siguientes hilos. Haremos lo mismo en el otro lado. En esta parte volvemos a hacer nudo cordón diagonal hacia la derecha para cerrar con los dos hilos guías. Y aquí ya tendríamos la segunda línea de borde. Aquí podríamos acabar la pulsera, digamos, podemos hacer el borde una vez, dos veces, o en este caso voy a hacerla una tercera vez. Así que de nuevo descartamos el primer hilo que nos encontramos y con el siguiente, que hará de guía, lo pasamos hacia abajo, que únicamente nos quedará un anudador, así que hacemos un nudo, cerramos luego con los dos hilos guías del centro, con un nudo cordón diagonal hacia la derecha para que queden todos iguales. Esta terminación de 3 líneas ocupa 1 centímetro, así que finalmente tendré un tejido de 15 centímetros en total. Es por eso que es tan importante las terminaciones y saber qué medida vamos a necesitar para que al final no nos quede ni demasiado corta ni demasiado larga la pulsera. Ahora vamos a repetir la terminación, pero en el otro lado. Cuando hayamos terminado vamos a localizar los dos hilos del centro. Los vamos a apartar y ahora sí vamos a proceder a cortar los hilos sobrantes. Con mucho cuidado de no cortar los hilos que utilizaremos para la extensión del cierre. Sellaremos también con un poquito de calor dando unos pequeños toquecitos. En esta parte únicamente queda realizar la extensión para el cierre de la pulsera. Podemos hacerla simple o, como en mi caso, que haré un entorchado. Si todavía no lo conoces, dejaré un vídeo sobre cómo realizarlo
junto con el cierre corredizo para así tener una pulsera totalmente ajustable. Voy a adornar los extremos con una cuentita de latón de 4 milímetros. Hacemos un último nudo, cortamos los hilos sobrantes y con uno de ellos vamos a realizar el cierre corredizo. Cortamos, sellamos y este sería el resultado final. Como podéis ver, es una pulsera muy bonita y fácil de hacer. Yo no le puse cuentas, pero podéis realizar combinaciones con piedras, cuentas y los colores que más os gusten. Así que espero que os haya gustado mucho. Si es así, dejádmelo saber en comentarios, darle like al vídeo, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!